Antes de hablar de los archifonemas del español, es pertinente empezar dando una definición de neutralización. Así, esta es un proceso en el cual se elimina la oposición entre dos o más fonemas, según sea el caso. Esto quiere decir que cuando ocurre una neutralización, los rasgos distintivos de los fonemas involucrados se confunden o se pierden de tal manera que dos sonidos diferentes suenan iguales o muy parecidos en un determinado contexto. Por ejemplo, en la palabra apto se utiliza el fonema P, sin embargo, en la pronunciación se suele utilizar el fonema B. Ahora bien, esto se debe a que la población no logra diferenciar los rasgos distintivos de los fonemas mencionados y, en consecuencia, sonorizan el fonema P, convirtiéndolo en el fonema B, y a este fenómeno se le llama neutralización. Ahora veremos de qué manera se relaciona el uso de los archifonemas en los casos de neutralización. Pues bien, un archifonema es una unidad fonológica que representa al conjunto de rasgos distintivos comunes a dos fonemas cuya oposición en un determinado contexto se neutraliza y que, por lo tanto, dejan de producir diferencias de significado. Cabe decir que la principal diferencia entre un fonema y un archifonema está en que un fonema puede cambiar el significado de una palabra. Por ejemplo, en la palabra vaso se reemplaza el fonema B por el fonema K. Se obtendría la palabra caso, en donde no solo ha cambiado la forma, sino también el significado de la palabra. Mientras que, por otro lado, un archifonema no puede cambiar el significado de una palabra en ningún caso. Entonces, se debe de utilizar un archifonema cuando hay una neutralización fonológica en una palabra. En el ejemplo anterior se habló de apto, el cual suele pronunciarse como apto. Y como bien se sabe, este es el caso de una neutralización. Entonces, para dar cuenta de ello, se utiliza una unidad fonológica que represente tal fenómeno. Se trata del archifonema, el cual se grafica como mayúscula y con el sonido que predomina, en este caso la B. Es por eso que en la escritura fonológica se representa como apto, en donde la B mayúscula es el archifonema. Ahora bien, en el español existen 5 archifonemas. Estos son N, R, B, D y E, de los cuales detallaré a continuación. Se utiliza el archifonema B cuando no se logra diferenciar los rasgos distintivos de los fonemas P y B. Así, se sabe que el fonema P es oclusivo bilabial y sordo, mientras que el fonema B es oclusivo bilabial sonoro. Sin embargo, los hablantes no logran diferenciar lo sordo y sonoro y producen una neutralización. Así, se utiliza el archifonema B para representar este sonido. Por ejemplo, en la palabra apto se confunde la P por la B y se representa como apto, en donde se utiliza el archifonema B. De igual manera, la palabra ábside se representa como ábside. Y por último, en la palabra absurdo también se utiliza el archifonema B. En cuanto al archifonema D, este se utiliza cuando no se logra diferenciar los rasgos distintivos de los fonemas T y D. Así, se sabe que el fonema T es oclusivo dental sordo, mientras que el fonema D es oclusivo dental sonoro. No obstante, los hablantes no logran identificar esta diferencia y producen una neutralización. De esta manera, se utiliza el archifonema D para representar a este sonido. Por ejemplo, en la palabra atmósfera se confunde la T por la D y se representa como atmósfera. De igual modo, la palabra adscrito se representa como adscrito y por último, en la palabra admirable también se suele utilizar el archifonema D. Ahora bien, en cuanto al archifonema G, este se utiliza cuando no se logra diferenciar los rasgos distintivos de los fonemas K y G. De esta manera, es oportuno saber que el fonema K es oclusivo velar sordo, mientras que el fonema G es oclusivo velar sonoro. Sin embargo,
Los hablantes no logran reconocer esta diferencia y producen también una neutralización y, en consecuencia, se utiliza el archifonema g para representar a tal sonido. Por ejemplo, en la palabra pacto se utiliza la K por el fonema G, así se representa como pacto. De igual manera, en la palabra examen se confunde la K por G y como resultado se obtiene examen. Por último, en la palabra ignorante ocurre lo mismo. Es por eso que también se utiliza el archifonema G. En cuanto al archifonema N, este se utiliza cuando no se logra diferenciar los rasgos distintivos de los fonemas N y M. De esta manera, es oportuno saber que el fonema N es nasal alveolar sonoro, mientras que el fonema M es nasal bilabial sonoro. No obstante, los hablantes de la lengua española no logran reconocer la diferencia entre alveolar y bilabial y producen una neutralización. De esta manera se utiliza el archifonema N para representar a dicho sonido. Por ejemplo, en la palabra campo se utiliza el fonema M por el fonema N. Así se representa como campo con el archifonema N. De igual manera, en la palabra empresa se confunde el fonema N por N y como resultado se obtiene empresa. Por último, en la palabra confuso ocurre lo mismo. Es por eso que también se utiliza el archifonema N. Finalmente está el archifonema R, el cual se utiliza cuando no se logra diferenciar los rasgos distintivos de los fonemas R simple y R múltiple. De esta manera, es oportuno saber que el fonema R simple es vibrante, alveolar y simple, mientras que el fonema R múltiple es vibrante, alveolar y múltiple. Sin embargo, los hablantes no logran identificar la diferencia entre simple y múltiple y producen una neutralización. De esta manera, se utiliza el archifonema R para representar a dicho fonema. Por ejemplo, en la palabra parte, que lleva el fonema R simple en posición final de sílaba, se utiliza el archifonema R en mayúscula. De igual manera, en la palabra cerca se confunde el fonema R y como resultado se obtiene cerca con el archifonema R. Por último, en la palabra cortar ocurre lo mismo y en consecuencia se utiliza el archifonema R dos veces.